Sí. Y el sistema educativo, profesor, ¿el sistema educativo está preparado para asumir este tipo de cambios? El sistema educativo actual, que se mantiene todavía como muy apegado a estructuras de pensamiento un poco rígidas también y digamos obsoletas. Un sistema educativo muy apegado contenido, hasta contenido ya no pertinente a la evolución y al desarrollo de los niños de ahora. Por ejemplo, o sea, ya hay colegios que tenemos que pensarlo con nuevas tecnologías, con nuevos modelos de enseñanza. Entonces, ese paradigma que nos encontramos allí entre un sistema educativo que se mantiene todavía muy distante y muy obsoleto de la realidad que estamos viviendo. Sí, definitivamente nosotros coincidimos en que está desfasado, Sí. que tenemos una educación para el siglo XXI con parámetros del siglo XIX y XX, ¿no? Entonces hay una brecha generacional, tecnológica, de intereses, de motivaciones De abordaje. y de De abordaje. abordaje, porque el sistema educativo sigue siendo, digamos, único, o sea, uniforme, perdón, uniforme igual para todos sin pensar en las diferencias, cuando hoy en día hablamos tanto de eso, Sí. de que todos somos diferentes, de que no tenemos los mismos intereses, de que a veces eh, la dinámica del salón, la estructura física como se desarrolla, ni siquiera se adapta a eso. Sí, ahí tenemos una deuda fundamental, tenemos décadas hablando de una educación inclusiva, activa, incluso vamos a comienzos del siglo XIX, todos los postulados de la escuela nueva, llamada así como movimiento, y uno los analiza 100 años después y todavía vemos que muchos de los planteamientos que allí se hacen estamos en deuda. Cuando se habla del niño como centro del proceso de aprendizaje, reforzar la capacidad, la participación del niño en ese proceso. Entonces, tenemos una deuda fundamental ¿Por qué ha sido tan difícil en avanzar en eso? adecuarse a ese procedimiento. Yo creo que hay mucho miedo los adultos, yo que soy educador, creo que tenemos mucho miedo a perder el poder y la seguridad que nos da el hecho de manejarnos en la seguridad de la cátedra, del escritorio, del pizarrón, del libro que yo digo, de un poco lo que me puede dar la seguridad de que yo tengo el saber, el conocimiento y que es lo que hace que los muchachos me puedan respetar, ¿no? Uh-huh. Y creo que ciertamente se trata de cambiar los paradigmas y entender que mi papel como adulto, como educador, va a ser fundamental para poder facilitar, para poder generar espacios, para poder ayudar a que los muchachos se hagan preguntas, problematizar, ¿no? Que ellos puedan críticamente revisar toda esa información, por ejemplo, que les llega por las tecnologías, por las redes sociales, que hay una cantidad de información que no es, que tenemos que ayudarlos a procesar o que probablemente reciben. Esta es la generación que recibe más información, que probablemente el problema es que no tengas la capacidad de procesar todo lo que permanentemente te está llegando, ¿okay? Que te satura, ¿no? Y nosotros ahí tenemos que tener un rol fundamental de ayudar a que los muchachos piensen, que los muchachos sean gente, que sean personas, ¿no? La UNESCO ya pues hace décadas nos planteaba como retos para la educación del nuevo siglo, nos hablan de aprender a ser, ¿no? Aprender a ser persona, a ser humano, a verte hacia adentro, a construir tus estructuras fundamentales, valores, aprender a conocer. Ciertamente planteaban que es probablemente donde la escuela sigue centrándose, aprender a convivir, ¿no?
y aprender a hacer. Ponía como los 4 pilares que deben orientarse. Tenemos una educación centrada en el conocer y en algunos casos técnicos, muy pocos en nuestro país, pero en el hacer. Pero el aprender a hacer, esa es la educación emocional. Tú que hablaste con Luca Malaisi, aprender a conocer, identificar tus propias emociones, aprender a ver tu cuerpo, a controlarte, a respirar, a que si no te valoras tú mismo, aceptarte con tus errores y aprender a convivir, ¿no? Esos 2 elementos en la sociedad de hoy, en pleno siglo XXI, las escuelas te llaman y te dicen para que vengan a dar una charla urgente porque los muchachos están haciendo un juego de rompecoco, y después la ballena azul y antes fue el otro y después un muchacho que se autoagredió y otra, entonces hay como hechos que se van solapando, pero cuando tú le dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué están haciendo con la escuela? No tenemos tiempo, estamos atrasados, el programa, la competencia, ya perdimos un día en carnaval, entonces tenemos que recuperar, entonces estamos como entrampados en una inercia que nos va llevando, que el director me exigió, el supervisor al director, el ministro, el viceministro, entonces todos estamos como entrampados en una situación donde felizmente y todos reconocemos que no estamos educando muchachos felices, no estamos educando muchachos que nos digan qué bien me siento de ir a mi escuela o la alegría que me da de estar en clase o de que voy a hacer bachiller y seguir estudiando. Y más bien hoy en día nos estamos encontrando en una generación de muchachos desencantados de la educación, muchachos desesperanzados, algunos que te dicen ¿para qué voy a seguir estudiando? ¿Para qué voy a terminar el bachillerato? ¿No? Yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser video gamer, yo quiero ser quiero verme millonario, cualquier cosa que me permita con referentes que hay de una manera rápida instantánea, ¿no? Sí. Entonces que ellos puedan la educación como para ese espacio de encuentro, de entender, de encuentro con el otro, ¿no? De vernos la cara, de vernos los ojos, que nunca va a poder ser sustituido por un tutorial, porque la información la puedo obtener probablemente una cantidad de documentales, tutoriales y cualquier cantidad de cosas que me puedan explicar una fórmula o cómo resolver un ejercicio de matemáticas, ¿no? Pero a poder comunicarnos y a poder ser mejores personas, definitivamente nadie nos los va a enseñar por una videoclase. Profesor, ¿sabe que yo participé recientemente en unos talleres sobre educación Montessori? Y cuando la chica cerraba el taller, hacía una reflexión y ella decía, no podemos tener una educación Montessori, porque bueno, en las intervenciones decíamos, pero es que esto es tan actual. O sea, qué lindo, ¿no? Qué sutil esta manera de educar a los niños, qué respetuosa y qué actual. Y ella decía una reflexión que me llamó mucho la atención porque ella dice, pero para nosotros iniciar a nuestros hijos en una educación Montessori tenemos que aceptar y creer realmente como padres, como familia, en un estilo de vida, porque esto es una filosofía de vida. Y eso a mí me hizo reflexionar, porque yo sé que muchos padres como yo, como usted, cuestionamos el sistema educativo. Yo sé que quisiéramos que el abanico, a lo mejor de opciones de tipos de colegios que se enfocan de manera distinta, pues fuese más amplio y más accesible. Pero yo creo que tenemos mucho miedo a vernos diferentes. Y yo creo que ahí radica parte del problema. Cuando tú manifiestas de repente, no sé,
me gusta la educación Montessori, pero ¿qué es eso? ¿De dónde sacaste tú eso? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, las puedes explicar y eso no es el común, yo no voy a meter a mi hijo ahí, es que esta gente es esto y es lo otro, porque yo siento que una de las cosas como seres humanos que para la crianza no terminamos de soltar es ese arraigo a ser igual que los demás. Sí. ¿Ves? Entonces, eso es una de las cosas que afectan. Pues no es solamente el sistema educativo, es la convicción como padre que yo pueda tener de lo que yo quiera, como yo quiera educar a mi hijo. Entonces, lo normal está que asistan a un colegio regular, todo, que es que lleven el uniforme. Yo hablaba con un psicólogo y me decía lo mismo, me dice, bueno, pero es que te dicen cómo vestir, cómo te cortas el cabello, o sea, te ponen una serie de cosas que los niños de hoy en día, ya ese tipo de tanta imposición no les es tan cómodo, porque es muy rígido. Pero vernos distintos es algo que no estamos dispuestos a tolerar eso. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que como padres tenemos un rol fundamental en ver cuál es la educación que queremos. Si para nosotros lo único importante es las notas o que nuestro hijo salga para entrar a tal o cual universidad, pues en muchos casos lo que vamos a estar esperando del colegio es que se den las clases, las que son más importantes en función de alcanzar ese objetivo, ¿no? Pero de repente cuando se hable de que los muchachos hagan algún tipo de proyecto social o de labor social que les ayude para ser mejores personas, de repente yo como papá o mamá voy a decir no, porque eso Es una pérdida de tiempo. es pérdida de tiempo, eso no lo ayuda en su promedio. Yo no pago el colegio para eso. Claro, entonces ahí evidentemente como papá o mamá voy a ser determinante en la apuesta de qué quiero, ¿no? Qué tipo de persona quiero que sea mi hijo o mi hija, ¿no? Y a qué yo le apuesto el tiempo y los recursos. Creo que ahí sí nosotros tenemos que empezar a dar también pequeños pasos como padres para que los colegios también, porque a veces los colegios estamos como en un círculo vicioso, ¿no? El colegio dice, yo quisiera hacer algún cambio, pero cuando digo que voy a cambiar algo, los papás me dicen que no, que estábamos pensando mandar menos tarea vamos a probar qué pasaría si, entonces los papás dicen no, queremos que le mande muchísima tarea para que no pierdan el tiempo y para que sean personas responsables, ¿entiendes? Entonces, ciertamente tenemos que los padres y los educadores acercarnos sobre todo a ver cuál es el proyecto educativo que queremos, ¿no? Para qué sociedad queremos formar a nuestros hijos, para que sean qué tipo de ciudadanos y qué tipo de personas. Nosotros, Oscar Misli y yo, nos invitaron en Barcelona, en Cataluña, en España, a visitar un colegio de una hermana que pues es muy famosa, Montserrat del Pozo, por todo el trabajo que está haciendo, ha promovido de innovación educativa del siglo XXI en el colegio pues de la congregación religiosa de esta hermana, de las hermanas de Nazaret, de la Sagrada Familia de Nazaret. Y nos llamó la atención porque le preguntamos a ella, le decíamos, ¿qué la llevó una hermana a un colegio con tanta tradición, tantos años, que había que renovarlo, ¿no? Y entonces nos llamó la atención que nos decía, hace 20 y pico de años, cuando empezó a hacerse esas preguntas, se las empezó a hacer porque estaban en el colegio, eran directivos del colegio, y las muchachas salían, colegio pues donde las muchachas iban sacaban las notas para ser aceptadas en las evaluaciones, eran admitidas en las universidades más prestigiosas, pero la monja nos decía, pero no eran buenas personas. Ah, caramba. Entonces decía, y nosotros tenemos un ideario que dice que formamos
mujeres humanistas, buenas cristianas, solidarias, colaborativas, sensibles socialmente, y no era eso, no era así. Entonces dijeron, dejamos de echarle la culpa a los otros, es decir, son las familias, son la televisión, es la sociedad, y asumimos nuestra cuota parte, es decir, que es lo que no estamos haciendo. Porque si una niña entra en educación inicial en nivel 1, cuando tiene 3 años, y sale a la universidad y no ha pasado por otro colegio que no sea el nuestro, algo no hemos hecho bien, ¿ok? Y han hecho un vuelco, o sea, cuando uno visita ese colegio, el Colegio Montserrat, que en internet pues se pueden ver cantidad de documentos, han escrito libros, videos, tienen un canal de televisión donde suben videos de todas las cosas que hacen innovativas en las distintas secciones, áreas. Uno ve, por supuesto, algo que tú dices, esto no es un colegio desde la perspectiva, ¿no? En un taller que tuvimos aquí en Caracas, en Secodap, con maestros recién llegados de allá, nos contaron y nos dijeron, dinos qué, y cuando contamos decían, bueno, eso no es un colegio, eso no es un aula. Hablar de un espacio donde no hay pizarrón, hablar de un espacio donde no hay una cátedra, hablar de un espacio donde hay sillas, mesas, grupos, trabajos de equipo, donde todo se hace, donde no hay asignaturas fijas, donde hay proyectos que te permiten, ¿ok? Todo ese tipo de cosas, por supuesto, es lo que te digo, que esta hermana está planteando que hay que hacer un cambio fundamental, porque no podemos pedirle a un muchacho de 17 años que sea solidario si desde pequeñito le dijimos lo importante es tu nota, claro, y lo importante es lo que te hagas en tu trabajo. Lo demás, no, más bien no te metas, no mires para los lados, no hables con el que tienes al lado. Se le reforzó lo El muchacho no puede saber trabajar en grupo, claro, si en la escuela todo el tiempo le hemos pedido que mire al frente, que esté sentado, que callado, sobresalga él. Entonces ella decía, no es un problema de lo que deseas, el ideario, sino de lo que haces para que efectivamente nuestros hijos e hijas aprendan en consecuencia a ser personas como nosotros quisiéramos que fueran, ¿okay? No van a ser ciudadanos preocupados por lo que pasa en su entorno y en su país si nosotros los mantenemos en una burbuja y le decimos que no importa, que él no tiene que preocuparse de nada, y él puede botar los desechos donde sea, o él puede malgastar el agua, o él puede hacerle daño a las plantas. Si él desde niño no está teniendo otro tipo de experiencia y vivencia, tampoco las va a tener cuando cumpla 18 años o cuando él tenga sus propios hijos. Exactamente. Ay, profesor Fernando, muchísimas gracias. Bueno, aquí podemos pasar horas. Esperé que me llamara Fernando, pero me quedé con el profesor. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Gracias, Carolina. No podemos pasar horas conversando. Me trajo un material. Muy agradecida por este gesto. Traje un libro que se llama Adolescente en casa, ¿qué hacer?, ¿no? Donde hablamos muchas de las cosas que conversamos hoy sobre los distintos estilos de crianza, y que educar para la responsabilidad, la democracia, no significa que los muchachos hagan lo que les dé la gana, ¿no? Que ese miedo que a veces los padres tienen, o soy muy estricto o soy muy blando, ¿no? O sea, se trata de encontrar ese equilibrio, ¿no? Y ahí hablamos de esos temas. Ay, divino, lo voy a leer. Y me hablaba también sobre este proyecto. El Morral del Buen Trato son las actividades, muchas de las actividades que venimos haciendo en los centros educativos para promover, ¿no?, desde pequeños la prevención de la violencia en sus distintas manifestaciones,
y de promover la convivencia sin violencia. La demanda me imagino que es altísima Sí. de la solicitud de este tipo de actividades. Sí, ¿no? sí, sí. Pronto La estaré verdad que conversando sí. con una chica que lleva un proyecto que se llama Juegos por la Paz. Entonces Ujú. es la actividad a través del juego para manejar el respeto, la inclusión. Ah, qué interesante. Sí, muy interesante. Pronto Qué conversaré bueno. con también. Profesor Fernando, vamos a aprovechar la oportunidad y deme sus redes sociales, cómo lo pueden contactar, cómo hacer contacto también con Secodap. Mira, por Secodap nos pueden conseguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y a mí personalmente en Instagram, Fernando Pereira Verano. Como Fernando Pereira Verano en Instagram y en Facebook. Y en Twitter, Fernan. Bueno, Seguro. profesor Fernando, Fernan. gracias. A ti siempre y bueno, muy complacido por la labor que estás haciendo. Gracias.